Hola, buenas. Mi nombre es Yelisa Gabriela Tostad, del tercer semestre de Ingeniería en Datos de la materia de Probabilidad y Estadística. En este caso vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de datos agrupados y no agrupados de los ya vistos en clases anteriormente. En este caso vamos a estar utilizando la plataforma la aplicación de hojas de cálculo de Google, de tal forma que podamos aprender a usarlas para facilitar un poquito más nuestro trabajo al momento de realizar este tipo de cálculos. Para ambos ejercicios estaremos realizando las medidas de tendencia central y de dispersión, y para el segundo ejercicio incluso vamos a agregar lo que es las medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. En primer lugar, para el caso de un conjunto de datos no agrupados, lo primero que se hace es realizar las medidas de tendencia central y desviación y dispersión, en este caso media, mediana y moda, y desviación estándar y varianza. Para el caso de la media, lo que se utiliza es la función promedio, y en el de la mediana y la moda pues se usa la que lleva por su nombre. En caso de desviación estándar y varianza se usa la de población, ya que sabemos que de estos datos no proviene de una población mayor, sino que esa es la población a la que se realizó el muestreo. Posterior a ello se realiza el conteo del número total de datos. Se hace la ley de Sturges para conocer el número de intervalos que se van a tener. Sabemos que la ley de Sturges está determinada por 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 del número total de datos. En este caso el redondeo se hace a menos, de tal forma que se obtienen 6 clases en total, y se realiza el cálculo del límite inferior y superior con mínimo y máximo del número total del conjunto de datos, abarcando todo el rango. También lo que se realiza es la amplitud, que sabemos que es el cociente límite superior menos límite inferior sobre el número total de clases, obteniendo de esta forma la amplitud de las clases. En este caso sabemos que va a ser 1. Una vez realizados todos nuestros datos de dispersión y de medidas de tendencia central, podemos concentrarnos en realizar lo que es nuestra tabla de frecuencias. En este caso primero realizamos la frecuencia absoluta, en posterior a ello la frecuencia absoluta acumulada, relativa y luego relativa acumulada. Para la absoluta se hace el conteo con la condición de contar, ¿sí? Se selecciona el rango, el conjunto de datos de las casillas, y posterior a ello se hace la condición. En este caso se pone el número de intervalo al que se le quiere contar. En este caso siendo el primero 0, y se aplicará para los posteriores siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Posterior a ello se realiza la de absoluta acumulada, en donde se hace el conteo de los datos anteriores. En este caso para el primer dato no se tiene una frecuencia absoluta anterior, por ello se mantiene, y posterior al siguiente se hace la suma del primero con el segundo. Para el tercero se hace la suma del primero segundo con el tercero, y así sucesivamente. Con esto lo que vamos a hacer es realizar la función de autocompletar, de tal forma que se nos haga un poquito más fácil realizar la tabla de frecuencias. Para la frecuencia relativa es prácticamente lo que conocemos como sacar el promedio de acuerdo al número total de datos. Tomamos en cuenta la frecuencia absoluta y la dividimos entre el número total de datos, en este caso siendo 50, y así posteriormente para todos los demás datos que le prosiguen. Nuevamente podemos aplicar lo que es la función de autocompletar. Y para la frecuencia relativa acumulada lo que se hace es casi como la absoluta acumulada, que es sumar los datos anteriores. En este caso para el primer valor no se tiene un dato anterior, por eso se conserva, y para el segundo se le suma el primero con el segundo, para el tercero con el primero y el segundo, y así posteriormente. Nuevamente podemos usar la función de autocompletar para que se nos sea un poquito más fácil la realización de estos datos. Una vez teniendo todos nuestros datos completos, podemos realizar lo que es nuestro gráfico. En este caso tomamos en cuenta los intervalos o los valores de X y las frecuencias absolutas, de tal forma que tenemos
nuestro gráfico de barras, en donde tiene como título que es el número de hijos en familias. Tenemos la cantidad de familias en el eje X y el número total de hijos que se obtiene en el eje Y. Seguidamente tenemos un conjunto de datos agrupados. En este caso, nuevamente volvemos a hacer las medidas de tendencia central y dispersión. Ocupamos las mismas fórmulas: media, para media usamos promedio, mediana y moda, pues las siguientes. En desviación estándar y variancia para el conjunto de datos, seleccionamos todo el conjunto de datos nuevamente y pues ya sabemos que aplicamos las fórmulas correspondientes. También lo que realizamos es sacar otra vez el número total de datos, realizar la fórmula de Sturges para obtener la cantidad de clases, sacar el límite inferior, el límite superior, la amplitud, de tal forma que obtenemos así los intervalos de nuestras clases. Posterior a tener nuestras medidas, podemos comenzar a hacer lo que es nuestra tabla de frecuencias, nuevamente absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Ya las explicamos anteriormente, sabemos cómo funcionan. Absoluta, hacemos el conteo de datos de acuerdo a los intervalos que ya tenemos en nuestras tablas. Vemos que sean intervalos abiertos, cerrados, dependiendo del caso. En este caso tenemos intervalos abiertos, es decir, no toman lo que va a ser el límite superior, a excepción del último intervalo, me parece, y hacemos el conteo de los datos. Una vez realizada nuestra tabla de frecuencias, podemos proseguir con nuestras medidas de posición, en este caso cuartiles, deciles y percentiles. Para los cuartiles vamos a sacar todos, en el caso de deciles 1, 7 y 9, y para los percentiles vamos a sacar 1, 30, 50 y 90. Para el caso de los cuartiles podemos multiplicar, podemos agarrar el número total de datos y dividirlo entre el número de cuartiles. En este caso es 4, va a cambiar de acuerdo a los deciles, que en este caso se va a dividir entre 10, y para los percentiles se va a dividir el número total de datos entre 100. Después de ello tenemos una tabla en donde podemos comenzar a desglosar todos los datos necesarios para utilizar en la fórmula. En este caso sabemos que necesitamos el número total de datos dividido entre el número de medida de posición, ya sea cuartil, decil o percentil, multiplicado por la posición en la que se encuentre. También necesitamos la frecuencia absoluta acumulada anterior en donde se encuentre esta posición, también la frecuencia absoluta de donde se encuentre ya la posición, el límite inferior donde se encuentre nuevamente la posición ya encontrada, y finalmente la amplitud de la clase. Este dato sabemos que no va a variar para ningún caso, ya sea decil, percentil o cuartil. Una vez desglosado estos datos, podemos realizar ya de una vez la fórmula, donde multiplicamos el número de datos dividido entre el número de posición, ya sea cuartil, decil o percentil, nuevamente aclaro, por el número de posición en que se desea encontrar, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior en donde se encuentre sobre la frecuencia absoluta donde ya se encuentre como tal, multiplicado por la amplitud de la clase, y a este se le suma el límite inferior donde se encuentre la posición. La verdad es que una vez teniendo esta tabla podemos desglosar los datos de manera más fácil, ya que podemos encontrarlos de forma más desglosada, más expuesta, de tal forma que al momento de realizar la operación con la fórmula y las casillas sea más eficaz, porque solo seleccionar las casillas y seguir la jerarquía de operaciones. Como pueden ver, realmente se usan muchos paréntesis, ya que sin ellos no se tiene o no se obtiene una buena jerarquía en las operaciones.
Posterior a ello y como último paso podemos realizar nuestro gráfico. En este caso yo tomé un gráfico de pastel en donde agarré las frecuencias relativas que se tenían de los datos, de tal forma que los porcentajes sirvieran como una forma en la que se pudiese mostrar de acuerdo al número total de datos que se tiene dentro del conjunto. En este caso sabemos que nuestro número total de datos es 30 y pues cada frecuencia relativa representa uno de los datos. En este caso se tienen 6 clases, por ende se tienen 6 colores diferentes.